Parece que nos hemos quedado sin nada. Nos quedamos sin el estrés, el tráfico, los empujones, las filas, la espera, el banco, la prisa. Nos quedamos sin los compromisos forzosos. Nos quedamos sin horas interminables de trabajo, las juntas. Pero también nos quedamos sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, sin ir al parque, sin escuelas, sin compañeros de trabajo, sin compartir, sin pasear, sin fiestas, sin comidas familiares o reuniones entre amigos, sin saludos, besos y abrazos, sin cercanía. Nos quedamos sin muchas cosas, pero esto no será para siempre. Porque nos dejaron algo muy importante, nuestra actitud, lo que podemos hacer y pensar. Nos quedamos con el amor, con la familia, los vecinos, con la conciencia, con la paz. Nos quedamos con la generosidad y solidaridad. Nos quedamos con tu fuerza, con tu resiliencia. Nos quedamos con una oportunidad, con la gran libertad de hacer las cosas bien. Nos quedamos con esa increíble responsabilidad. En TAC, sabemos que esto es temporal y estamos preparándonos para ser aún mejores y regresar con toda la pasión. Por eso, cuidémonos hoy más que nunca. Gracias por conectarse al webinar Teleradiología en México, ventajas y beneficios para el médico radiólogo, impartido por la doctora Cristina González Áñez, especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica, alta especialidad, radiología de la mama y asesora en proyectos de teleradiología para tamizaje de cáncer de mama. Si tiene alguna duda o comentario, le pedimos hacerlo por la función Preguntas y Respuestas o por el chat de la aplicación. Al final de la sesión se responderán las mismas. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir un poco de mi experiencia en la asesoría de proyectos de teleradiología. Si bien nosotros cuando trabajamos con empresas estamos enfocados en mejorar el servicio de la teleradiología, nuestro objetivo principal es que nuestros médicos radiólogos entiendan las ventajas y beneficios que pueden tener al trabajar desde casa. Y ustedes me preguntarán cuál es el impacto que tiene la teleradiología a nivel mundial. Pues es igual al impacto que ahorita tiene el coronavirus. Si vemos este mapa de Microsoft que fue a finales de mayo, que muestra la expansión de la enfermedad a nivel mundial en los diferentes países, imagínense que es proporcional el crecimiento de la teleradiología. Queremos el menor número de radiólogos contagiados y queremos la mayor productividad. De manera que el crecimiento es exponencial y va a ser la norma en los próximos meses y los próximos años. Cuando hablamos de teleradiología, estamos hablando de telediagnóstico. Estamos transmitiendo información para complementar un análisis clínico. Y cuando hablamos de teleradiología, ¿qué enviamos? Enviamos imágenes en formato DICOM. Y hago un paréntesis. No estamos enviando fotos de las ecografías que hicimos o de las pantallas, o no es enviar un formato JPG, no, es enviar un formato DICOM, porque a través de las tecnologías de la comunicación es lo que nos va a asegurar que nosotros podamos precisar un diagnóstico. ¿Y qué tal? ¿Funciona ese término de teleradiología en México? No al 100%. ¿Y por qué no? Bueno, existen dos objetivos principales que debemos mejorar. Uno es la tecnología, la parte del Internet, la velocidad del Internet. La República Mexicana es extensa, es diversa y no en todos los lugares puede llegar el servicio, de manera que puede tener limitaciones poder trabajar con la teleradiología. Y la otra parte es la normativa. Si bien hay normas y reglas, leyes que están regulando la teleradiología, ya están en vías de actualización. En los próximos años debería estar todo, deberíamos estar todos hablando el mismo idioma de lo que se habla a nivel internacional. Pero hay tres visiones importantes que para nosotros los radiólogos tenemos que entender. Hay una visión de empresa, hay una visión de cliente y una visión de radiólogo. La visión de la empresa, y en esto nos referimos específicamente a las empresas que ofrecen servicios de teleradiología.
Ellos necesitan llevar un flujo de trabajo muy específico, llevar métricas diarias, semanales, mensuales, cumplir objetivos que son impuestos por los clientes y que van a significar de que ellos puedan o no crecer dentro de el servicio de telemedicina. Y por otro lado, está la visión del cliente. Como nosotros como radiólogos debemos entender cuál es el destino final de nuestro informe. ¿Quién es el cliente? Probablemente puede ser un cliente público o puede ser una empresa privada. Cuando hablamos de un cliente público, eh, podemos tener ciertas limitaciones. Hemos tenido proyectos muy específicos donde el ente público le impide al radiólogo hacer algún tipo de recomendación. Cuando me refiero a esto, imagínense que ustedes tengan una tomografía simple de pelvis, que evidentemente todos sabemos que va a tener limitaciones para definir estructuras anatómicas. En el caso del cliente público, él nos va a impedir que realicemos alguna recomendación para realizar otro tipo de estudio que pueda complementar la evaluación. Todo lo contrario en la empresa privada. Estamos hablando de gabinetes, estamos hablando de hospitales. Ellos son mucho más flexibles y también es un beneficio para ellos porque ellos son los que están captando al cliente, están captando al usuario y esto les va a permitir realizar otros tipos de estudios que puedan incrementar sus ingresos. Entonces tenemos que saber cuál es el destino final y cuál es nuestro cliente final, ¿no? Y por supuesto la visión del radiólogo en México, si bien podríamos decir que depende si es un radiólogo general o si es un radiólogo especialista, no lo enfocaría desde ese punto de vista, no por lo menos para la teleradiología. El radiólogo mexicano tiene dos bloques y es generacional. Tenemos al radiólogo de vieja escuela, lo podemos llamar boomer, y al radiólogo millennial, que ahorita es la mayoría de los radiólogos. Ese tipo de radiólogo quiere tener un estilo de vida bien particular, quiere disfrutar a su familia, quiere disfrutar a su pareja, quiere disfrutar su vida, no quiere horarios estructurados, quiere que todo sea flexible, poder organizar su vida y no que el trabajo organice su vida. Entonces, la visión del radiólogo en México es bien particular y no muy lejana a lo que está pasando en otros países, pero está chocando muchísimo con la visión del empresario y la visión del cliente, pero sabemos que va a ir cambiando poco a poco, sobre todo porque el hecho de que la pandemia ha derribado muchas barreras tecnológicas, ha derribado muchos mitos sobre el servicio de la teleradiología y de verdad que está funcionando para muchos, pero tenemos que aprender a usarla de la manera correcta. Entonces, los objetivos de hoy está definir cuáles son los beneficios y las ventajas para nosotros, los especialistas, cuando practicamos teleradiología, puntualizar cuáles son esos requerimientos técnicos que van a impactar en que nosotros seamos precisos al momento de diagnosticar, describir los requerimientos internacionales para la interpretación a distancia y establecer pautas de responsabilidad profesional. Observen esta cara. Esta es la cara de un radiólogo feliz cuando le dices que puedes ir a su casa a interpretar un estudio, que puede trabajar desde casa. Y sí, es una sonrisa leve, pero por dentro es como un baile apache. Están completamente felices porque pueden relajarse, pueden organizarse y pueden disfrutar de lo que es la vida. ¿Ok? Entonces, entre los beneficios y las ventajas de la práctica de la teleradiología tenemos unos 6 puntos básicos y entre ellos tenemos los traslados innecesarios. Si vives en la Ciudad de México, trasladarte desde un hospital de la zona norte a la zona sur te puede costar en un solo traslado 1 hora y 15 minutos de tu tiempo. Entonces estamos diciendo que si te regresas a casa, ya van 2 horas y media o 3 horas que estás perdiendo en el tráfico. Si eres un radiólogo que está a llamado, puedes salir aproximadamente unas 6 o 7 veces al día. Y si lo llevamos al momento actual, salir 6, 7 veces al día, bañarte 6, 7 veces al día, va a incrementar la ansiedad total sobre el riesgo de contagiar a tus familiares. Y la teleradiología, al disminuir estas salidas, al disminuir estos traslados, agrega un plus a tu vida. Entonces,
eso es un punto interesante. Lo segundo es la interrupción de las sesiones de diagnóstico. A muchos radiólogos, sobre todo las generaciones de vieja escuela, los boomers, les encanta ir al hospital, les encanta estar en su sala, en su blue room, está atendiendo a las secretarias, al interconsultante, a los radiólogos que tienen al lado, a sus estudiantes, y le parece encantador porque le encantan esas escalas jerárquicas y le fascina la interacción hospitalaria. No viene al radiólogo millennial que le gusta concentrarse en lo que tiene que hacer para poder salir prácticamente corriendo del hospital. Entonces, la interrupción de las sesiones diagnósticas es importantísimo. Si tenemos un área especial para dedicarnos a interpretar, no saben el disfrute que vamos a tener, la precisión, el incremento de la productividad que vamos a tener, porque definitivamente la interrupción constante que tenemos en algunos centros diagnósticos o en algunos hospitales, ya a la hora de volvernos a sentar y tener un lote de 40 estudios para ver, nos podemos perder, podemos equivocarnos y definitivamente nos vamos a agotar muchísimo más. Priorizar estudios, bueno, cuando estamos en casa, al igual que si estuviéramos en un Blue Room, podemos decidir qué vamos a ver ahora y qué vamos a ver luego. Si usted es un médico que no quiere atender urgencias, la teleradiología se lo permite. Es decir, usted puede decidir o flexibilizar el hecho de que qué estudios voy a ver. Pero en caso de que decida formar parte de esos equipos de que atienden urgencias, usted puede decidir, bueno, estos estudios los voy a ver ahora porque debo entregarlos en 1 hora y estos estudios los puedo ver luego porque tengo un tiempo de 8 o 4 horas para entregarlos. Y puedo realizar otras actividades que necesito hacer y que forman parte de mi vida. Entender que priorizar nos lleva al segundo punto, que es flexibilizar los horarios de trabajo. Y puedo trabajar en la mañana, puedo tomar un espacio de descanso, puedo dedicarme a mis hijos, puedo continuar con mis actividades, incluso flexibilizar los horarios de trabajo le va a permitir a usted tener mayor disponibilidad. Cuando trabajamos con teleradiólogos o radiólogos que se dedican a esto, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Tengo tiempo para ver estudios en la noche. ¿Sabes qué? Puedo atender tus urgencias nocturnas. Y muchos gabinetes y muchos hospitales no cuentan con esa disponibilidad. Y tener disponibilidad de un radiólogo en la noche o 24/7 permite que aumente la productividad del centro. Entonces, tener un radiólogo que pueda flexibilizar sus horarios probablemente es un radiólogo que va a tener mayor disponibilidad. Lo bueno también de realizar la teleradiología es que usted normalmente podrá tener una red de apoyo. Casi todos los equipos de teleradiología cuentan con un coordinador. Así como hay coordinadores de sala, hay coordinadores para radiólogos en los servicios de teleradiología. Y créanme que quizás no es para resolver un caso en específico, sino para atender casos puntuales de cómo manejar un paciente, cómo manejar un caso y resolverlo con mayor rapidez. Eso va a incrementar tu productividad y sentir que tienes el respaldo de alguien que está disponible, te hace sentir que tu trabajo es mucho más satisfactorio. Y quizás lo más importante, ser teleradiólogo te permite tener el estilo de vida que tú quieras. Poder organizar mis vacaciones, poder decidir si trabajo o no un fin de semana, decidir si este mes es más productivo que el otro, poder organizar mi vida, poder ver y visitar a mi hijo en una actividad escolar, poder visitar a mis padres, poder hacer ejercicio en el horario que yo deseo, dedicar el tiempo para mí que yo deseo, eso te lo permite la teleradiología. Por supuesto, para que el estilo de vida se lleve a cabo, tienes que cumplir con ciertos elementos, pero créanme, es fácil si todos nos organizamos y si todos tenemos sentido de la responsabilidad, a pesar de que estemos en casa. Entonces, ¿cuáles serían los requerimientos técnicos que van a impactar en su precisión diagnóstica? Lo principal es que usted esté en confort, es decir, que usted esté en una sala que ha preparado usted en su casa, confortable para poder interpretar. Estamos hablando de un escritorio de buen tamaño, con una silla ergonómica, con el mínimo de monitores posibles, porque conozco médicos que pueden tener
un monitor para el análisis clínico, un monitor para ver la resonancia, un monitor para ver la ecografía, un monitor para ver la mastografía, y créanme, eso no ayuda. Entonces, el confort es necesario cuando estamos hablando de teleradiología. El 87% de los radiólogos experimentan disconfort, o fatiga ocular, o tensión en la nuca, o dolor en la espalda. Y si usted va a realizar largas jornadas de teleradiología, debe considerar esto para poder ser productivo, realmente productivo, y no decir, me devuelvo al centro porque simplemente no funciona para esto. Entonces, como les comentaba, la fatiga visual y la tensión en el cuello quizás son las principales causas de disconfort o las razones de disconfort que tiene el radiólogo. Y en la actualidad hay monitores que muestran una diagonal de aproximadamente 33 pulgadas. ¿Y qué nos permite eso? Son como dos monitores de 21 juntos, más o menos, es un tamaño proporcional. Tener un monitor grande nos permite disminuir la movilidad del cuello. Estos monitores también tienen angulación, entonces tú puedes disminuir también el movimiento ocular. Recuérdense que cuando estamos trabajando con teleradiología, igual ocurre en los otros centros de lectura, tenemos muy poco iluminación ambiental y mucho brillo de pantalla. Entonces, si tenemos todo eso y ustedes le suman el hecho de tener varios equipos dentro de su escritorio, definitivamente el cansancio es algo que va a venir muy rápido y usted va a sentir que no sirve para esto. Entonces, como les comentaba, ven un monitor allí, que yo creo que todos deberíamos tener uno, ojalá que todos podamos, es un monitor que puede mostrar diferentes modalidades, que sus diagonales de 33 pulgadas. Imagínense poder ver fácilmente la mastografía, el ultrasonido, con la elastografía, con una resonancia en una misma pantalla. Eso sería el ideal, eso es lo que todos aspiramos. Probablemente no todos tengamos la posibilidad, pero ese es el objetivo. Un monitor que nos muestre diferentes modalidades nos va a permitir disminuir los movimientos del cuello. Y por otro lado, un monitor de alta resolución. Si usted trabaja con un monitor comercial, le puedo asegurar que va a sufrir muchísimo y va a quejarse. Les doy una anécdota. Teníamos un equipo, y entre ellos había una doctora que me decía que cada vez que abría una mastografía, la mastografía se pixelaba y lo único que veía era cuadros. Entonces, la pregunta era la básica: ¿qué monitor estás usando? No, uso un monitor de 17 pulgadas LCD. Wow, ese no es el monitor que tú puedes usar, porque la resolución, y ya lo veremos más adelante, la resolución del software de adquisición es mayor a la de tu monitor. Por lo tanto, cada vez que tú quieres hacer zoom, que vas a mover tu imagen o que vas a ventanear, como lo usamos entre radiólogos, vas a perder calidad de imagen. Se va a ver pixelado, se va a ver borroso y sencillamente no vas a poder hacer diagnóstico. Entonces, los lineamientos de interpretación actuales a nivel internacional nos exigen que nuestros equipos sean actualizados y que, por supuesto, que estén calibrados para asegurar la imagen, una imagen de calidad. ¿Y será que nuestro equipo convencional, nuestro monitor comercial puede calibrarse automáticamente? Muy probablemente no, y lo va a tener que hacer usted. Y la calibración manual es significativamente menor que una calibración automática que te puede mostrar un monitor de grado médico. Otra cosa es la garantía del funcionamiento. ¿Qué posibilidades hay de que tu equipo tenga una garantía de que va a funcionar perfectamente durante varios años? Recuérdense que muchos de los que compramos equipos o monitores de grado médico estamos haciendo una inversión. Entonces, eso es importantísimo. Y también es importante para el empleador. Si yo tengo un médico que tiene un monitor convencional, muy probablemente es un doctor que no me va a hacer diagnóstico y que no lo voy a requerir. Voy a preferir un doctor que tenga un monitor de grado médico. Entonces, si usted tiene una tecnología que lo soporte, que lo apoye, usted va a garantizar no solo su diagnóstico, usted va a garantizar su empleo si hablamos de teleradiología. ¿Cuáles son los requerimientos internacionales para interpretación a distancia? Bueno, el American College nos da varios puntos a considerar cuando tiene que ser a nivel de requerimientos técnicos. Número 1, la luminosidad.
Estamos hablando del brillo de tu monitor. Y el brillo del monitor para imagen médica debe tener 350 candelas por metro cuadrado. Un monitor LCD de 17 pulgadas comercial tiene menos de 100 o 100 candelas por metro cuadrado. Tu monitor de revisión clínica o el administrativo, o puede ser donde veas la ecografía, tiene 250 candelas por metro cuadrado. Un monitor diagnóstico que tú usas para rayos X, tomografía o resonancia magnética, que serían habitualmente los de 1, 2 o 3 megapíxeles, son de 350 candelas por metro cuadrado. Pero un monitor, si usted ve imagen mamaria, el ACR le dice 420 candelas por metro cuadrado o más. Monitores para mamografía. Entonces no corre el riesgo de tener un equipo que tenga menor brillo. Y usted me va a decir cómo impacta el brillo en mi imagen. El brillo impacta porque el brillo permite poder diferenciar la escala de grises, lo negro de lo blanco. Mientras más brillo tenga el monitor, es más fácil diferenciarlo. Entonces, vámonos a otro ejemplo. El ejemplo que les decía de la tomografía simple de pelvis. Probablemente usted diga, wow, no veo absolutamente nada en mi monitor, pero si lo llevo a un monitor diagnóstico, usted va a tener mucho mejor calidad y va a poder diferenciar algunas estructuras. ¿Ok? Igual pasa para mama. Usted necesita diferenciar estructuras. Una lesión nodular puede tener ciertas áreas ocultas y usted debe definirlas. ¿Puedo ver esto? ¿Puedo no ver esto? Y eso lo va a ayudar a usted a ubicarse en qué tipo o en qué clasificación va a orientar su diagnóstico. Lo siguiente es la distancia entre píxeles y el tamaño del monitor. Un monitor de grado médico que usamos normalmente para revisar mastografías tiene 21 pulgadas, aproximadamente unos 53 centímetros de tamaño de diagonal, ¿ok? Y es importantísimo el tamaño del monitor, porque eso me va a permitir tener mayor cantidad de líneas y mayor número de píxeles. Entonces yo necesito tener un buen monitor con una buena disposición para yo tener mayor número de píxeles. Por supuesto, tiene que haber un espacio mínimo entre píxeles, entre 200 a 200 micrómetros por píxel. Si yo uso un monitor comercial, muy probablemente voy a tener mucho más espacio entre píxeles, voy a tener que hacer zoom, voy a tener que ventanear, voy a tener que ampliar la imagen y en ese momento voy a ver cuadros y espacios blancos entre los píxeles. Entonces voy a tener una imagen de muy poca resolución. También es recomendable la distancia de visualización. ¿Cuál es la distancia que usted tiene de su monitor hasta donde usted está sentado? Y debería ser aproximadamente unos 60 a 65 centímetros. Conozco radiólogos que tienen tantos dispositivos en su escritorio que las distancias son de 30 centímetros o 40 centímetros. ¿Ok? Y por supuesto, mientras más pequeño sea el monitor, más se van a querer acercar. Pero son cosas que ustedes tienen que considerar. Lo que ya les comentaba sobre las especificaciones del dispositivo. Si usted tiene un mastógrafo en su centro y resulta que tiene una resolución, tiene un software de adquisición con una resolución alta, por ejemplo, Fuji, Sectra, que tiene resoluciones muy altas, usted va a necesitar como mínimo un monitor de 5 megapíxeles. Si usted tiene un monitor de 1, 2 o 3, usted no va a poder tener una adecuada visualización de la imagen, usted no va a poder diferenciar adecuadamente y usted se va a tardar muchísimo haciendo ampliaciones, abriendo la imagen, haciendo zoom, ventaneando para tener una calidad de imagen. Recuerden que es importante y ahorita hay muchos centros con mastógrafos de calidad, con mastógrafos digitales. Entonces nosotros tenemos que estar a la par para poder hacer un buen diagnóstico. Eso ténganlo muy en cuenta, sobre todo con los clientes con que están trabajando. Y otra cosa, la calibración de la escala de grises. Hay una norma que muestra la ACR y NEMA, que es la Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica en Estados Unidos, que dice que cada monitor debe calibrar la escala de grises. Los monitores que manejen imágenes médicas deben autocalibrarse. Entonces, si usted tiene que calibrar la luminosidad
Y por supuesto, la escala de grises probablemente manualmente esté fallando y lo tenga que hacer constantemente. Eso implica que la calidad de la imagen se va a perder, su resolución va a ser menor. Por último, les menciono las pautas de responsabilidad profesional y yo quiero que aquí estén muy pendientes de lo que les voy a comentar. Para hacer buena teleradiología hay que ser responsable. Si usted quiere tener un estilo de vida, definitivamente usted tiene que estar comprometido con lo que está haciendo. Usted tiene que ser responsable con su empleador y responsable con el cliente final. Eh, no importa que no lo conozca, lo importante es que usted entienda que su trabajo es sumamente importante, que esa interpretación lleva su firma, que tiene un carácter legal individual y que usted debe tenerlo en consideración. En muchos centros hay coordinadores que lo protegen a usted de alguna manera porque lo están vigilando o monitoreando constantemente. No a todos los radiólogos y no a todas las personas, y estamos hablando de generaciones sobre todo, les gusta ese monitoreo constante, esa supervisión constante, como si fueran radiólogos eh, esclavizados en un horario que tenemos que producir tanta cantidad de estudios para poder tener un sueldo, para poder cumplir con algo. La mayoría de los radiólogos jóvenes no les gusta eso y prefieren dejar ese trabajo con un gran sueldo para incorporarse a otro tipo de actividades. Entonces dices, estoy perdiendo radiólogos o no tengo suficientes radiólogos, pero definitivamente las pautas se van a tener que flexibilizar, pero nosotros también, para que eso suceda, debemos de ser responsables, tenemos que cumplir y tenemos que demostrar que nuestro trabajo es tan productivo y de calidad como si nosotros estuviéramos trabajando en un centro de lectura o en un hospital o un gabinete, como quieras. Tienen que hacerlo. Es nuestra responsabilidad para que todo esto funcione. Entonces ustedes me dirán, ¿qué debo hacer para hacer tan efectivo el trabajo en casa como en el trabajo? Debes organizarte. La palabra clave es organización. Debes priorizar qué debo hacer primero, qué puedo hacer después, qué debo entregar ahora, qué debo entregar más tarde, qué tengo pendiente en mi monitor administrativo. Debes saber qué es lo más antiguo, qué es lo más reciente. Hay packs que te permiten organizar esa información. Entonces tú puedes organizar tu día y tienes que hacerlo para poder cumplir con los objetivos y las metas que te impone tu empleador. Debes apoyarte en la tecnología. Eviten en lo posible tener una cantidad infinita de equipos dentro de su escritorio. Tenemos celular, laptop, monitores de análisis clínico, más nuestros monitores de grado médico, es demasiado. Suficiente sería con tener nuestro monitor de análisis clínico y tener un monitor de grado médico si se dedica a la radiología, a resonancia, tomografía o si se dedica a leer rayos X. Y si tiene, si se dedica a la parte de imagen mamaria, es ideal tener dos monitores. Lo recomienda la CR, dos monitores de 5 megapíxeles como mínimo y que tengan una diagonal de 21 pulgadas. Eso es importantísimo. Y si tienes un reconocimiento de voz, va a ser un plus porque te va a ayudar a reducir muchísimo el tiempo de interpretación. Entonces, apóyate en la tecnología, considérala como una inversión. Imagínense, como me decía alguien, imagínate invertir en un carro, invertir en un monitor. Bueno, el carro o el auto en Latinoamérica, definitivamente por la inflación se le va a consumir. Lo que pagué hoy ya no es lo mismo que lo que va a valer mañana, pero un monitor de grado médico te va a dar a ti productividad, te va a dar más trabajo, lo vas a poder pagar pronto y seguramente vas a tener la posibilidad de tener mejores trabajos, poder tener mejores horarios, poder tener mejores ingresos. Entonces, definitivamente, ayúdate con la tecnología, prepara tu área de trabajo. Si puedes tener un lugar donde puedas regular la luz, un lugar donde puedas aislarte del sonido, es perfecto. Apóyense en la tecnología, no está de más, así como nos gusta tener un celular de alta gama, dentro de la radiología, tener un monitor de grado médico es esencial. Sobre todo si vamos a estar
trabajando en largas jornadas. Y crear hábitos es importantísimo. Miren, levantarse en la mañana y decir, bueno, quiero hacer mi actividad física, o quiero llevar a mis chicos al colegio, o quiero, ¿sabes?, meditar, porque es factible, y luego dedicarme a mis actividades. O quiero reunirme con mis amigos, reunirme con mi pareja en la mañana, desayunar y no perderme esa hora y cuarto de traslado y dedicarle a desayunar con los míos, pero comenzar mi trabajo en el horario que me corresponde, terminarlo hasta que pueda terminar toda la productividad del día, hacerlo de manera organizada, porque eso es fundamental. Aquí la disciplina es fundamental. Conozco un radiólogo que admiro muchísimo, que se levanta a las 5 de la mañana para dictar todos los días prácticamente, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, y culmina su sesión a las 10 de la noche. Y ustedes dirán, wow, yo no quiero eso. Sí, probablemente no queramos estar trabajando todo el día, pero una persona que hizo un hábito, ya es costumbre, no pasa nada, no le molesta, no le pesa hacer trabajo, porque ya es parte de su vida, lo considera parte de su vida y lo respeta. Entiende que tiene un ingreso por ese lado y debe respetar su trabajo. Priorizar es fundamental. Si ustedes me dicen, no, yo quiero dedicar este tiempo para mi familia y este tiempo para mi trabajo, prioriza. ¿Qué tienes que hacer hoy? Los estudios que sean urgentes y los estudios que sean para luego. Normalmente las mastografías nosotros las entregábamos 24 horas después. Otros centros no las entregan 24 horas después. Otros centros las entregan 4 y 2 horas, y tú tienes que adecuarte y debes priorizarte para poder hacer esa entrega. Pero debes entender que tienes que priorizar. Entonces, las palabras claves aquí son organizar, hábitos, disciplina y priorizar. Esas palabras son las que tienes que manejar constantemente en tu día a día. Y quizás lo más importante de todo esto, ser fiel a tu estilo de vida. Si tú quieres dedicar tiempo de calidad, tiempo a tu vida, a tu familia, al esparcimiento, a conocer otras actividades. Conozco radiólogos que se dedican al área de cultura, de museos, y es impactante cómo puedes, bueno, porque se organizan y pueden dedicar a hacer sus actividades de teleradiología y las hacen excelentes, son maravillosos, y pueden también dedicarse a hacer otras actividades y también los hacen igual de bien. Entonces, es importante ser fiel a lo que tú quieres, a lo que tú quieres de tu vida, a tener las oportunidades de disfrutar a tus hijos, pero entendiendo muy bien que eso va de la mano con ser responsable. Igual de responsable como si estuvieras en un gabinete, igual de responsable como si estuvieras en un hospital o en un centro de lectura. Debes entenderlo. ¿Quieres un estilo de vida diferente? Debes entender que tienes que cumplir con responsabilidad. Aparte que hay un plus adicional en estos momentos. Todos queremos proteger a nuestras familias. Todos queremos minimizar los traslados para que nuestras familias estén protegidas, porque yo no quiero contagiar a mi familia, yo no quiero ser portador de una enfermedad y poner en riesgo a mis hijos o a mi pareja. Y tienen que entender que para que eso se lleve a cabo, ustedes tienen que hacer un buen trabajo, enseñarle a los empleadores que sí se puede hacer un buen trabajo desde casa, y que podemos minimizar contagios y propagación de enfermedades. Esto es algo que se va a implantar ahorita y que se va a implantar y que va a seguir implantándose con los meses y con los años por venir. ¿Por qué? Porque nuestras vidas cambiaron. Ahora importa más nuestra seguridad, disminuir los riesgos, nuestra vida, nuestras familias. ¿Ok? Para lograr eso debemos entender nuestra responsabilidad como profesional. Los invito a que se pueden evaluar, aquellos que hacen teleradiología, con qué tecnología están trabajando, cómo están sus espacios de trabajo, cuáles son las oportunidades que les dan sus empleadores, si lo disfrutan o no, si ven algunas fallas, autoevaluarse, cuáles son las fallas que tengo y entender cómo podría mejorarlas. ¿Puedo cambiar mi monitor? ¿Es factible?
puedo encontrar un espacio en mi casa ideal, ¿ok? Podría organizar mis vacaciones, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo? Evaluar todo lo que esté relacionado con su trabajo en casa. Evaluar los pros y los contras de estar en un centro diagnóstico o estar en casa, para poder hacer las cosas mejor, para poder evolucionar y crear un servicio de calidad. No solamente ser productivo, sino es ser gente que hace un buen trabajo. Los invito a que evalúen eso y si lo desean y puedo apoyarlos, me escriben a mi correo electrónico y puedo comentarles y podemos hacer una evaluación del lugar donde están trabajando y tratar de mejorarlo. Eh, es completamente gratuito, es como de amistad, porque eso fortalece mi manera de trabajar y por supuesto su manera de trabajar, y eso es importante para mí, porque es a lo que me dedico. Mi cuenta profesional, así me pueden encontrar como Cristina González Áñez. Ha sido un placer poderles mostrar un poquito de lo que hago los últimos años y recordarles que sean fieles a lo que quieren, hagan lo mejor posible, apóyense en la tecnología, apóyense en los cambios que hay ahorita y realmente lo van a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguramente las pautas que nos acaba de dar van a ser indispensables no solamente para el desarrollo de la teleradiología en México, sino también para los momentos en los que nos encontramos actualmente, en el que es necesario allegarnos de la tecnología para trabajar de una forma remota. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron a través del chat. Ok. Nos preguntan qué otros lineamientos de organismos como la ACR o la FDA recomienda revisar para hacer una práctica exitosa de teleradiología. Bueno, lo que les comentaba, normalmente eso va a depender mucho, si lo digo desde el contexto empresarial, va a depender mucho de las exigencias de nuestros clientes. Pero habitualmente cuando trabajamos para teleradiología nos piden monitores de grado médico que cumplan con los requerimientos de FDA o estén aprobados por FDA, con monitores que cumplan con autocalibración, que eso es súper importante. Entonces, esos lineamientos son aplicables a México y por supuesto son aplicables a todas las subespecialidades de la radiología. También nos preguntan, ¿existen en México regulaciones desde el punto de vista legal para los reportes y la firma electrónica o se basa en normas extranjeras? Eso va, bueno, hay normativas y se ha tratado en lo posible de adecuarla a los requerimientos del cliente. Hay clientes que no aceptan que hay firma electrónica, pero hay métodos para que se impida la copia o la reproducción de la firma, básicamente para proteger al radiólogo, ¿ok? No todos los proyectos te lo permiten, algunos son más estrictos que otros, pero en su mayoría están más flexibles ahorita. No hay un tema específico sobre la firma electrónica, pero sí hay muchas maneras de proteger tu firma electrónica para que no haya inconvenientes, robos o plagios de tu firma, ¿no? Entonces eso va a depender de tu empleador y debes aclararlo con el empleador para poder solucionar cualquier inconveniente que se presente. Pero legalmente hay muchas formas de protegerte. No específicamente en la normativa sobre teleradiología, pero sí sobre otras normativas que, que puedan afectar. Por lo menos si tienes tu firma, está respaldada y está registrada, bueno, tienes códigos de seguridad y los puedes usar y todas esas cosas, muchas empresas lo usan y te pueden proteger. Básicamente no está regularizado en México, pero se hacen adaptaciones.
Enrique Mainero nos comenta, mucha gente envía imágenes en dispositivos electrónicos de muy mala calidad. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, enviar imágenes, como les comentaba al principio, que no son en formato DICOM, implica el riesgo de que se modifiquen en la transmisión, ¿ok? Incluso si yo envío una imagen de un disco, un USB a un PAX, corremos el riesgo de que se modifique la imagen y baje la resolución, ¿ok? Entonces imagínense qué pasará si yo envío una imagen desde mi celular a otro celular vía WhatsApp, ¿no? Estamos hablando de que no es una imagen diagnóstica, no nos sirve para diagnóstico. Por supuesto, nos servirá para dar orientación de especialista a especialista, de especialista a interconsultante, pero jamás permiten realizar un diagnóstico o den una opinión que puede incurrir en riesgo o en un riesgo legal, opinando sobre algo que les están enviando de esta manera. O sea, el riesgo de disminuir la calidad de la resolución de la imagen es tan alta que usted puede equivocarse y puede tener problemas. Acuérdense de la responsabilidad médica individual. Juan Pablo Camacho nos envía saludos desde Colima y le pregunta, doctora, ¿cómo podría minimizar las disparidades entre la interpretación de las imágenes fuera de la clínica o del hospital en el que trabajo? ¿Cómo minimizar? ¿Me lo repites? Sí, ¿cómo podría minimizar las disparidades entre la interpretación de las imágenes fuera de la clínica o del hospital en el que trabajo? Entiendo que esto se refiere a una interpretación a través de teleradiología, quizás desde su casa. Sí, yo probablemente la disparidad la vas a tener desde el punto de vista tecnológico, ¿ok? Porque tú no vas a cambiar tu visión de radiólogo o tu opinión radiológica de un lado a otro, pero sí van a cambiar tus dispositivos. ¿Con qué equipos estás trabajando? ¿Tienes monitores comerciales? ¿Qué tipo de estudios ves? Si tú ves resonancia, yo te digo, puedes utilizar un monitor que tenga 3 megapíxeles. Está perfecto, más que perfecto, puedes hacerlo. Y tener un monitor pequeño para análisis clínico o es el administrativo el que te llega la información. Pero la parte de tecnológica es la que puede variar. Y sobre todo porque a veces no sabemos con qué tipo de monitor cuenta nuestro teleradiólogo. ¿Ok? En mi caso, yo me encargaba de monitorear qué tipo de monitor está usando mi radiólogo, qué tipo de dispositivos adicionales. ¿Usas reconocimiento de voz? ¿Tienes algún PACS? ¿Qué visor estás utilizando en tu casa? Todos esos elementos son importantísimos. Por supuesto, como les comentaba, si tienes información que te llega por disco, probablemente se pueda modificar la resolución de la imagen y eso puede afectar en tu precisión, ¿ok? O bueno, hay casos donde hay proyectos irregulares, y digo irregulares porque por la transmisión de las imágenes, donde les dan un lote de discos de almacenamiento a las doctoras, ellas lo pasan a un USB y lo conectan a su computadora. Imagínense todo lo que se está modificando en la imagen. Entonces, obviamente va a impactar en tu precisión. Esos detalles tecnológicos van a afectar notablemente. Si tú puedes tener una transmisión a través de un PACS o a través de un servidor que te permita manejar unas imágenes muy pesadas o unos archivos muy pesados, sería lo ideal. Pero si los vas a hacer de esa manera, probablemente eso sea lo que esté afectando y, y eso es lo que dé la disparidad. Porque los conocimientos y tu yo estoy segura que puede ser tan organizado como es en el hospital, en tu casa, pero probablemente la parte tecnológica es la que más se impone al momento de la disparidad. Mario de la Portilla nos dice, hemos invertido en monitores desde el 2013 y es la mejor inversión. No obstante, mucha gente prefiere interpretar en monitores comerciales y eso los hace baratos en su trabajo. Tristemente, eso nos quita oportunidades. Bueno, les voy a comentar, depende si las cosas están cambiando. Como les había comentado, hay lineamientos internacionales que se van a venir a aplicar en México, ¿ok? Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Yo como coordinadora no permito
que me dicta una doctora desde un monitor comercial, ¿ok? Porque eso va a afectar cómo me vea yo al final, ¿sí? O cómo me vea yo como empleador, cómo me vea yo como empresa, eso lo va a afectar, yo no te lo puedo permitir. Entonces, yo prefiero a al equipo que sí cuenta con una tecnología adecuada al servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, miren, más que abaratar costos, porque es una realidad también, es una realidad. Existe mucha gente que dicta lo que sea y como sea. También hay clientes que envían lo que sea y como sea. Entonces, tenemos que hacer conciencia y tenemos que entender que a la final, o al final, perdón, lo importante es que yo estoy haciendo un buen trabajo. Yo estoy siendo responsable con mi trabajo. Yo quiero una interpretación de calidad. Yo quiero que la gente conozca mi trabajo y lo va a conocer por lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Si es un trabajo largo, si es un trabajo donde tienes que invertir tiempo, pero créanme que esta gente que está editando desde monitores comerciales, poco a poco se van a tener que ir eliminando. Muchos centros grandes, o sea, estoy hablando de corporativos grandes que se dedican a la imagenología, no permiten que sus doctores vayan a dictar en sus casas porque desconocen si están dictando de monitores comerciales. Entonces créanme que hay un esfuerzo notable desde el cliente, desde la empresa, a que esta gente, estos radiólogos que nos afectan a todos y que están abaratando costos, vayan siendo desplazados poco a poco. Lo importante es que todos estemos hablando el mismo idioma y manejemos la mejor tecnología posible. Enrique nos comenta, ¿qué opinas sobre el pago de los estudios en teleradiología en México? ¿Son bajos o de acuerdo a productividad? Eso varía. Eh, Tienen que entender que el pago va a depender de los clientes y a veces eso es algo que esa información no llega al radiólogo, ¿ok? El radiólogo quizás, por eso les comentaba que tienen que saber cuál es su cliente final. Yo lo estoy dictando a un ente público o lo estoy dictando a un ente privado. Entonces, cuando esto sucede, probablemente el ente público quiera pagar cualquier cosa por un estudio. Créanme, pagan muy bajo. Y cuando vamos a licitaciones y tienes que asesorar a varias empresas, las empresas ganan por el menor precio. Pueden tener los mejores flujos de trabajo, pueden tener el mejor equipamiento. Una empresa chica puede equipararse a una empresa grande, pero ganan licitaciones por costos muy bajos. Entonces, créanme que es una lucha porque la realidad es que el radiólogo no tiene que ver si la empresa baja o no el precio, ¿ok? Pero también quiero decirles que hay empleadores que ofrecen 15, o $15 o 18, $15, no, 15 pesos por interpretar una mastografía, pero te ofrecen volumen, entonces los radiólogos van. Y tú dices, pero no vayas porque nos afectas a los demás, pero no les importa. Y todos podemos decir, sabemos casos puntuales de radiólogos que también nos ayudan, que aceptan volumen y menor costo. Entonces, es una lucha, es parte de la educación. Tenemos que entender que tenemos que poner un precio a nuestro trabajo, que tenemos que, mira, yo no puedo interpretar esta mastografía por menos de esto. Y si hasta que los empleadores entiendan que nosotros tenemos, que nuestros estudios, que nuestra experiencia vale y que todo lo que yo me dedico para que tu interpretación salga bien, merece la pena y merece el pago. O sea que es de lado y lado. Uno por el lado empresarial que baja los costos. El cliente, muchas veces el cliente opta por la versión más barata, ¿ok? Y esto va a afectar toda la cadena. Y por último, aquellos radiólogos que, bueno, que aceptan que mucho volumen pero poco pago. Al final se van a cansar y no se van a quedar donde les ofrecen esas condiciones.
Marcos Alberto Espinosa pregunta, ¿cuál es la tendencia de la teleradiología y cuáles son sus principales desafíos? Bueno, la tendencia de la teleradiología es a crecer. Definitivamente, el impacto de la pandemia ha, ha hecho que hay un crecimiento exponencial de los servicios de telediagnóstico. Entonces, crecer es el objetivo de la teleradiología, es la meta de la teleradiología y eso está pasando ahorita. ¿A qué nos enfrentamos o cuáles son las limitaciones que se enfrenta la teleradiología? Bueno, los acabamos de comentar. Uno, el pago y dos, la tecnología. Cualquiera cree que puede hacer teleradiología porque me envían imágenes en JPG y ni siquiera las puedo medir, las veo en un visor gratis, tengo un monitor comercial, ve sumando, eso va en contra de todo lo que estamos promoviendo. Entonces, definitivamente eso es una de las cosas que tenemos en contra. Y lo otro, bueno, los pagos. Definitivamente cuando no se valora el ejercicio como tal. O sea, trabajar en casa no implica que yo tengo una fiesta. Trabajar en casa significa que yo puedo flexibilizar mi vida y mis horarios. Por eso no va a afectar la calidad ni la productividad. ¿Ok? Pero cuando no entendamos que es un trabajo como cualquier otro, que, se, que realmente vale la pena invertir en teleradiología y en médicos dictando en casa, porque esto es una realidad. Un radiólogo descansado es un radiólogo más atento, es más inteligente y por supuesto es más feliz. Si tú tienes un radiólogo que trabaja para tu equipo y está contento con lo que hace, porque tú le permites ser flexible, créanme que vale la pena. Les comento un caso. Nosotros teníamos una doctora que ella me decía, yo la puedo apoyar en todo lo que usted quiera, pero yo voy a clases de piano los sábados de 8 a 10 de la mañana. No hay problema. Tú puedes ir a tus clases y yo te espero. Otra que te decía, mira, yo en estos momentos no puedo porque quiero estar con mis hijos en la tarde, pero yo creo que después que ellos se duerman, yo puedo trabajar contigo, tengo disponibilidad. Flexibilizar los horarios hace que tengas un radiólogo feliz, cómodo con lo que está haciendo y eso va en favor de todos. Pero si no entiendes eso y no valoras que también es un esfuerzo de su parte, probablemente esa sea una de las dos grandes limitantes. Rafael nos escribe, buena tarde, mi pregunta es que muchos médicos trabajan con equipos Mac y sostienen que sus equipos les dan la imagen que ellos requieren para interpretar a menor costo. ¿Cuál es su opinión para estos casos? Bueno, hemos trabajado con Mac y la resolución no es la misma. Lo pueden ver en los datos técnicos, ¿ok? Un monitor Mac tiene muy buena resolución, pero no es el adecuado para una imagen médica, ¿ok? Lo vimos con la parte de la luminosidad. Pueden ellos alcanzar los casi 300 candelas por metro cuadrado, pero no exceder lo necesario para una imagen diagnóstica, ¿ok? Sí sé que muchos lo compran porque son más económicos, pero definitivamente al final del día, créeme que eh, tienen que calibrar sus monitores y si yo como empleador le exijo los requerimientos internacionales, si eso se llega a aplicar aquí formalmente, van a tener que reemplazar sus monitores Mac, porque sus monitores Mac no calibran a escala de grises, porque sus monitores Mac no calibran la luminosidad, ¿ok? Entonces, nada más esos dos sutiles detalles son lo suficiente como para decirte que debes invertir en un monitor de grado médico y no en un monitor de Mac, ¿ok? Solo esos detalles. Si tú haces calibración manual, probablemente no logres la calibración adecuada. Y si estás trabajando para un cliente o un empleador exigente, probablemente te va a decir que no te va a emplear porque no tienes un monitor de grado médico, porque eso no cumple con las especificaciones internacionales del FDA y la CR. Eder Sebastián Mendoza nos escribe,
Desde el punto de vista de paciente, ¿cómo sé que mi médico tiene las herramientas necesarias para diagnosticar mi estudio? ¿Es posible que me proporcione esta información para que yo esté seguro de mi estudio? Probablemente en la interpretación no vayan esos detalles, ¿ok? Eh, pero la persona a la cual acudes, el centro al cual acudes para realizar tu estudio, debe proveerte esa información, ¿ok? Lo que pasa es que una interpretación va de la mano con los conocimientos del médico. O sea, él va a aportar toda la información disponible. Que el radiólogo omita o evite hacer algunos comentarios, no te va a dar certeza de la tecnología que está usando tu radiólogo, pero sí donde vas a hacer tus estudios, ¿ok? Hay muchos lugares que tienen equipos, por ejemplo, en mastografía, que son digitalizados. Tú puedes ver más por la imagen que por la interpretación del doctor. Normalmente el doctor dice qué equipo estás usando para adquirir la imagen, pero no vas a saber qué tipo de monitor o qué tipo de PACS o qué tipo de visor está usando el radiólogo. Es algo que es inevitable, pero debes acudir a un lugar que cumpla como mínimo con los requerimientos. Hay muchísimos en el país, hay muchísimos a bajo costo, y es fácil. Lastimosamente hay proyectos a nivel nacional, de provincia, que, que dicen ofrecer eh, calidad y realmente abaratan costos para tener mayor volumen, ¿no? Pero es otra cosa. Pero básicamente no podrías corroborarlo, pero estoy segura que un radiólogo que tiene un buen equipo es un radiólogo que va a ver cada detalle posible y lo va a colocar en tu interpretación. Doctora, ¿existe en México una diferencia entre teletrabajo y teleradiología? ¿Existe una regulación al respecto? No como tal, no como tal. Este, no hay algo específico o actualizado, porque desde el 2012 hay normativa, ¿ok? Y vienes hablando de telesalud, telemedicina, telediagnóstico, pero no muy específico y no actualizado con respecto a lo que está pasando ahorita, ¿no? Este, pero cuando haces teletrabajo, cuando, por ejemplo, trabajas en un centro, telepresencia, y sí hay mucha normativa. Incluso si viene de entes públicos, hay muchas exigencias, ¿ok? Entonces, incluso, por ejemplo, hay límites para el trabajo de un radiólogo. Coordiné un proyecto en que el horario del radiólogo eran 8 horas y no podía ser mayor a ese. Y en esas 8 horas solo podía dictar 80 mastografías. Entonces, tú buscas y dices, bueno, pero ¿dónde sale esa información de que esa es la manera de regular el trabajo del radiólogo? Pero si tú lo analizas, ¿cuánto tiempo podrías dedicarle entre la revisión y la interpretación? ¿Ok? Y cómo te exigen que uses tecnología de última generación, eso quiere decir que vas a tardarte menos tiempo evaluando y menos tiempo interpretando. Entonces sí, puedes hacer 80 estudios en menos de una hora. No hay una normativa específica, pero muchos entes públicos lo exigen de esa manera y creo que pronto estará ya definido. Israel Rojas nos escribe. Doctora, buenas tardes. ¿Cuántos pacientes sugeriría atender usted diariamente para mantener su estilo de vida del que habla con la teleradiología? ¿Existe algún requerimiento técnico adicional para trabajar desde casa? Bueno, el número lo decides tú, ¿ok? Eh, hay médicos que pueden ver uh, 100 estudios al día, pero vamos, ¿qué tipo de estudio estás viendo, no? Si estás viendo resonancias, no vas a ver 100 resonancias al día, probablemente veas 20, probablemente veas 20, 80 mastografías de tamizaje, probablemente veas 20 ultrasonidos, pero probablemente si trabajas
la teleradiología tú te organizas y tú decides tus límites. Eso va a depender de cómo quieras vivir y de qué quieras vivir. Por supuesto, hay topes. Estamos hablando 20 resonancias, tomografías unas 20, 25, y tú probablemente entiendas que en horarios de 8 horas eso es lo que deberías manejar. 80 mastografías, 20 tomografías, 20 resonancias. Es más o menos aproximado porque dependiendo de cuánto te tardes tú en interpretar. A medida que vayas organizándote y creando disciplina y hábito, ese tiempo se va a reducir. Y con respecto a los requerimientos técnicos para interpretar a distancia, lo que les digo, un monitor de grado médico y dependiendo del tipo de estudio que analicen, y un monitor para análisis clínico, o es el monitor pequeño administrativo donde vas a ver los estudios que te van asignando. Eso debe ser suficiente, o un reconocimiento de voz adicional, 3 cositas. Eso es suficiente para que puedas tener una buena interpretación, o sea, desde el punto de vista tecnológico. Y por supuesto, el Internet es esencial. Tenemos la última pregunta. ¿Los monitores se consideran dispositivos médicos? ¿Está regulado su uso? Sí, claro, está regulado su uso. Miren, hay monitores diagnósticos, hay monitores específicos para ver imágenes de mastografía, y existen regulaciones internacionales que exigen un mínimo de megapíxeles para poder observar un tipo de estudio. Nuestro equipo de mastografía tiene que tener monitores como mínimo de 5 megapíxeles. Y a veces no es solo uno, por lo menos 2 te exige ACR que debes tener. Entonces, sí hay exigencias, sí hay lineamientos internacionales y normativas legales que exigen que así debe ser. Entonces, deben ser cumplidas como tal. Lo deben cumplir los empresarios y lo debes cumplir tú si deseas hacer teleradiología. Doctora, agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Sin duda, todo su conocimiento y la exposición que nos ha brindado va a ayudar no solamente a sortear esta pandemia por la cual estamos atravesando, sino a que en un futuro se desarrollen nuevas herramientas para trabajar desde casa y que esto ayude no solamente a los radiólogos, sino también a los pacientes. Tenemos todavía algunas preguntas, se las haremos llegar a su correo electrónico. También agradecemos a los participantes, a nuestros escuchas, y también cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. Les enviaremos una encuesta para conocer también sus opiniones y qué temas les gustaría en un futuro. Nuevamente, muchas gracias, doctora. De nada, es un placer.